Nadie en la ciudad Real Madrid imaginaba que una sesión de entrenamiento, aparentemente rutinaria, terminaría convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las últimas horas. Lo que debía ser una práctica más en la preparación del equipo, acabó dejando una escena de tensión que sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a convivir diariamente con la exigencia y la competitividad del vestuario blanco. Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni, dos de los futbolistas más importantes del centro del campo madridista, protagonizaron un fuerte enfrentamiento durante uno de los ejercicios de la sesión. Hubo un cruce de palabras, gestos de evidente molestia y un ambiente que por algunos instantes hizo pensar que el incidente podía ir mucho más lejos. Lo más impactante es que nadie entendía qué había provocado la discusión. No se trataba de dos jugadores conocidos por generar conflictos. No existían antecedentes de mala relación entre ellos. Y precisamente por eso, la escena causó todavía más sorpresa. Astrasks. ¿Qué pudo pasar para que dos compañeros tan importantes llegaran a encararse de esa manera? Durante varios minutos, esa fue la pregunta que se hicieron todos, y la respuesta tardó en conocerse. Lo más llamativo es que la verdadera razón no era la que muchos imaginaban. Para entender la magnitud de lo ocurrido, primero hay que recordar quiénes son Valverde y Tchouaméni dentro del Real Madrid. Federico Valverde se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la afición y más valorados por el cuerpo técnico. Su capacidad para recorrer todo el campo, su agresividad bien entendida y su entrega constante lo han transformado en un futbolista indispensable. Cuando el equipo necesita energía, aparece Valverde. Cuando el partido exige intensidad, aparece Valverde. Cuando hace falta liderazgo silencioso, también aparece Valverde. Aurelien Tchouaméni, por su parte, representa el equilibrio. Desde su llegada al club ha demostrado personalidad, fortaleza física y una gran capacidad táctica. Su función es sostener al equipo, recuperar balones y dar orden en la zona más delicada del terreno de juego. Aunque sus estilos son diferentes, ambos comparten una característica fundamental. Los dos compiten con una intensidad extraordinaria. Los dos viven cada entrenamiento con mentalidad de partido oficial. Y los dos entienden que en un club como el Real Madrid no existe espacio para relajarse. Tal vez ahí se encontraba la primera pista de lo que estaba por ocurrir. La sesión transcurría con absoluta normalidad. El cuerpo técnico había diseñado ejercicios de alta exigencia. El ritmo era intenso, las disputas eran fuertes, y cada jugador trataba de demostrar que estaba preparado para responder cuando llegara el próximo compromiso. En el Real Madrid, los entrenamientos no son simples rutinas, son auténticas pruebas de nivel. Cada balón dividido se pelea con determinación, cada espacio se disputa con agresividad, cada error se corrige de inmediato. En un contexto así, la tensión puede aumentar en cuestión de segundos. Eso fue exactamente lo que sucedió. Todo comenzó en una acción aparentemente común, una pelota dividida, dos futbolistas decididos a ganar la jugada, un contacto más fuerte de lo habitual, una reacción inmediata. Al principio, la situación parecía un intercambio de palabras típico de cualquier entrenamiento competitivo, un reclamo, una respuesta, una mirada de desaprobación, nada fuera de lo normal. Pero en cuestión de segundos el tono cambió, las voces se elevaron, los gestos se endurecieron y la tensión se volvió evidente. Astrasks, lo que parecía un simple roce, acababa de transformarse en un verdadero enfrentamiento. Los compañeros reaccionaron rápidamente. Varios se acercaron para evitar que la discusión escalara. El cuerpo técnico observó con atención. Durante algunos instantes, la incertidumbre se apoderó del entrenamiento. Valverde mostraba su habitual intensidad. Tchouaméni respondía con la misma firmeza,
Ninguno parecía dispuesto a ceder, y esa imagen fue suficiente para que comenzaran las especulaciones. Porque cuando dos futbolistas de este nivel se enfrentan, siempre surge la misma pregunta: ¿hay algo más detrás? Las primeras versiones no tardaron en circular. Algunos pensaron que podía tratarse de una tensión acumulada. Otros creyeron que existía algún desacuerdo previo. También hubo quienes imaginaron un problema personal. La ausencia de una explicación inmediata alimentó todavía más el misterio. Y cuanto más tiempo pasaba sin conocerse la razón, mayor era la curiosidad. Si no existía un conflicto evidente entre ellos, ¿qué había provocado una reacción tan intensa? La sorpresa tenía una explicación muy clara. Valverde y Tchouaméni mantienen una relación profesional sólida. Ambos se respetan profundamente, ambos comparten objetivos, y ambos saben que el éxito colectivo depende del compromiso individual. Por eso, el episodio resultó tan inesperado. No encajaba con la imagen habitual de dos compañeros concentrados en trabajar y mejorar. Sin embargo, precisamente esa forma de entender el fútbol fue la clave de todo, porque a veces la mayor armonía no significa ausencia de tensión, significa que todos compiten al máximo. Cuando dos jugadores con esa mentalidad chocan en una acción al límite, cualquier detalle puede desencadenar una reacción inmediata. El incidente se convirtió rápidamente en tema de conversación. Aficionados y medios comenzaron a preguntarse qué había sucedido realmente. Las imágenes y los testimonios generaron múltiples interpretaciones, pero ninguna lograba explicar con certeza el origen del enfrentamiento. Ese silencio alimentó la intriga. Sí, la intriga mantuvo viva la historia. Astras, porque parecía imposible que una simple jugada provocara una reacción tan contundente. Con el paso de las horas, la tensión inicial se fue disipando, no trascendieron sanciones. No hubo medidas disciplinarias, no aparecieron señales de ruptura. Ambos continuaron entrenando con total normalidad, y eso envió un mensaje muy claro. El episodio no había dejado heridas profundas. Sin embargo, la gran incógnita seguía abierta. La verdadera razón todavía no se conocía, y precisamente esa incertidumbre mantuvo la atención de todos. ¿Qué ocurrió exactamente en esa jugada? ¿Qué palabras se dijeron? ¿Por qué ninguno quiso retroceder? ¿Qué provocó que el ambiente se tensara de forma tan repentina? La respuesta terminó siendo mucho más simple de lo que muchos imaginaban. Al mismo tiempo, mucho más reveladora. La verdadera razón de la pelea no fue un problema personal. No existía resentimiento, no había conflictos ocultos, no se trataba de una disputa interna. Todo comenzó por una entrada especialmente fuerte durante un ejercicio de alta intensidad. Tchouaméni fue con decisión a disputar el balón. Valverde interpretó que la acción había sido excesiva. Reaccionó de inmediato. Respondió con evidente molestia. Tchouaméni defendió la legitimidad de su entrada. Viro en ese instante. La competitividad natural de ambos hizo que el intercambio subiera de tono. Eso fue todo. No había una historia secreta. No existía un enfrentamiento acumulado. Solo dos futbolistas extremadamente exigentes, convencidos de que cada entrenamiento debe vivirse al máximo. Y quizá ese detalle sea el más importante de todos, porque lo sucedido no revela una crisis, revela una mentalidad. Valverde compite con una intensidad innegociable. Tchouaméni actúa con la misma determinación. Ambos entienden que en el Real Madrid cada práctica es una oportunidad para demostrar nivel. Y cuando dos jugadores con ese carácter se enfrentan en una jugada límite, la tensión puede aparecer de forma inevitable. Lejos de representar un problema, el incidente muestra el nivel de exigencia interna del equipo. Nadie regala un metro, nadie baja la intensidad, nadie se conforma.
Cada futbolista empuja al otro a mejorar. Y ese ambiente, aunque en ocasiones produce choques momentáneos, es también una de las razones por las que el club mantiene un estándar tan alto. Lo ocurrido entre Valverde y Tchouaméni es, en el fondo, una consecuencia natural de esa cultura competitiva. Dos titulares, dos jugadores ambiciosos, dos futbolistas que odian perder incluso en los entrenamientos. Una acción disputada al límite, la combinación perfecta para generar una reacción emocional. Lo más significativo es que el episodio no alteró la convivencia. Después del incidente, ambos siguieron trabajando con normalidad. El respeto mutuo permaneció intacto. La relación profesional no se vio afectada. El grupo continuó enfocado en sus objetivos. Eso confirma que la discusión fue un episodio aislado, producto del contexto y no de un problema estructural. A veces, desde fuera, una imagen puede parecer más grave de lo que realmente es. Un empujón, un grito, una discusión intensa. Todo eso puede interpretarse como señal de conflicto, pero dentro de un equipo de élite, muchas veces significa exactamente lo contrario. Significa compromiso, significa competitividad, significa hambre de victoria, y eso es precisamente lo que reflejó este episodio. Valverde y Tchouaméni no se enfrentaron porque existiera una enemistad. Se enfrentaron porque ambos compiten con una intensidad extraordinaria, porque ninguno acepta perder un balón, porque los dos entienden que la excelencia se construye en cada detalle, y porque en un club como el Real Madrid, incluso un entrenamiento puede vivirse con la tensión de una final. Al final, la historia que durante horas generó especulaciones, terminó revelando una verdad mucho más simple. No había crisis, no había divisiones, no había un conflicto oculto. Solo dos futbolistas que llevaron su competitividad al límite por unos segundos. Y esa competitividad, lejos de ser un problema, es una de las mayores fortalezas del equipo. Tal vez esa sea la conclusión más importante. Lo que parecía una pelea preocupante terminó convirtiéndose en una prueba del carácter que define al Real Madrid. Un vestuario donde cada jugador exige el máximo de sí mismo y de sus compañeros. Un grupo donde la intensidad nunca disminuye. Y un entorno donde la obsesión por ganar está presente incluso en las sesiones de entrenamiento. Por eso, cuando finalmente se conoció la verdadera razón del enfrentamiento, todo adquirió una nueva perspectiva. Valverde y Tchouaméni no protagonizaron una pelea por diferencias personales. No se enfrentaron por resentimientos. No pusieron en riesgo la estabilidad del vestuario. Simplemente reaccionaron como reaccionan los futbolistas, que viven cada balón con absoluta determinación. Y quizá eso explique mejor que cualquier otra cosa por qué ambos son tan importantes para el Real Madrid. Porque detrás del cruce, de los gritos y de la tensión, solo había una motivación, la misma que ha impulsado al club durante toda su historia: la necesidad de competir, la necesidad de superarse por encima de todo, la obsesión por ganar.